Querida comunidad, es un placer saludarlos. Su amigo Rodo Guerrero en este su espacio Legal Insights, donde conversamos de diferentes temas de interés, tanto en materia jurídica, derecho propiamente, como tecnologías de la información y comunicación, también, desde luego, agregando a esta importante ecuación del conocimiento aspectos corporativos y empresariales que estimo son muy necesarios, además de importantes. Pues bien, hoy nos acompaña en un interesantísimo tema, un querido amigo y al igual que su servidor apasionado de las tecnologías de la información y comunicación, em, sobre este tema que es el proyecto de norma técnica peruana, justamente denominado bajo esas siglas de NTP, ISO, diagonal IEC 42001, justamente de este año 2024, bueno, del año pasado Tienes razón. 2024 y que tendrá mucho impacto en este año 2025, sin lugar a dudas, nuestro querido invitado para hablar, qué mejor para hablar de este tema que con él, mi querido Gianfranco Mejía Trujillo. Él es director del programa de regulación de inteligencia artificial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UEPC, y además de ser académico, investigador y docente en la escuela de posgrados de esta casa de estudio, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gianfranco? Qué gusto estar, que estés aquí con nosotros en Legal Insights. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿No? Un verdadero gusto, un placer poder participar. En verdad, gratamente acepté la invitación, ¿no? Ya hemos participado, también me has podido invitar a otros eventos académicos. Creo que, como bien has indicado, compartimos esta pasión, ¿no? Este interés por los aspectos tecnológicos y cómo afectan y vienen afectando y van a seguir afectando a la sociedad en general y también, sobre todo, en el ámbito jurídico, ¿no? Encantado siempre de poder, bueno, conversar y en este punto de un tema que para Perú es significativamente preponderante. Hoy todos estamos hablando de inteligencia artificial. ¿De qué Ujú. manera vamos a establecer certeza técnica, certeza jurídica? Y para este tema, queda claro que es para tenerlo a la luz del derecho y a la luz de un correcto funcionamiento operativo. Ujú. Vamos a empezar, si estás de acuerdo, querido Gianfranco, con el contexto y cómo precisamente esta presentación, esta generación de proyecto de norma técnica peruana viene a alinearse a todo lo que se está haciendo en otras latitudes, como es el marco europeo, con todos los nuevos estándares de normalización internacional, la ISO y demás circunstancias, sobre, bueno, esta propuesta, cuáles alcances se estiman desarrollar justamente a la luz de las tecnologías emergentes y concretamente en materia de inteligencia artificial. ¿Qué aspectos específicos de la realidad peruana se han considerado para que se obtenga una muy buena adaptación y adoptación normativa y, y los resultados que vendrán consigo? Sí, bueno, gracias por la pregunta. En efecto, esta norma técnica peruana se publica en un contexto en el cual, como bien has indicado, tenemos ya cada vez la ola regulatoria viene incrementándose cada vez a nivel mundial, ¿no? Y claro, si bien un referente que en verdad es importante tomar en cuenta es el reglamento, ¿no? Así le denominan, en verdad tiene carácter de ley, ¿no? Vinculante reglamento de inteligencia artificial de Europa, de la Unión Europea. Justamente creo que tiene una vinculación fuerte con los estándares ISO en general. Y bueno, esto se recoge también en esta norma técnica peruana porque está muy basada en los riesgos, ¿no? En los estándares de riesgos, pero también los aspectos organizacionales, ¿no? En realidad, lo que recoge esta norma va en ese sentido. Y pienso yo que lo que tiene que seguir incorporándose, porque digamos, he dado una primera revisión a esta norma, ¿no? Ha salido en estos días, pero creo que va a ser muy importante ya en el análisis. Hay un plazo de comentarios hasta el 10 de mayo de este año, para justamente apuntar a lo que tú has señalado, creo que de manera muy acertada, que es cómo acoplarlo, ¿no? En realidad yo de la primera lectura que he dado al proyecto de norma técnica, parece que recoge bastante lo de las normas ISO, ¿sí? Pero como bien señalas, hay que ver un poco la realidad en la cual se viene adoptando, ¿no? Y por ejemplo, ahí hay que ver algo que también teníamos unas precisiones previas contigo, las condiciones de maduración, ¿no? Del ámbito tecnológico que tiene la realidad de países latinoamericanos en general, pero sobre todo de Perú,
que quizás no están ni en los muy avanzados, pero tampoco los rezagados, pero que sí es importante para saber cómo se puede aplicar, se pueden aplicar normas como esta, ¿no? Creo que ahí tiene todavía algo que desarrollarse, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que es muy importante aquí, la evaluación de riesgo, la evaluación de impacto, se plantea, pero justamente creo que es importante tener en cuenta esa realidad, ¿no? Sí, por supuesto, que normalmente también, y esto es un llamado de atención a las instituciones gubernamentales, se adquiere tecnología, pero no significa que se entienda, y por ende, cuando hay una presentación de un proyecto de esta naturaleza, también cuál es la realidad en, en, en lo que la persona se adecúa, es consciente y puede aplicarla de la mejor forma, cuando ni siquiera pues, ha entendido ciertos atributos de lo que es la tecnología propiamente para una efectiva aplicación. Entonces, los estándares van a llevar una curva de aprendizaje, querido Gianfranco, y por supuesto, en ese sentido, también tenemos que aperturar sobre esos sistemas de gestión de riesgos y de protección de datos. O sea, Mm, en ese sentido, ¿qué mecanismos contempla este proyecto de norma técnica peruana para garantizar que en el caso concreto de los sistemas de inteligencia artificial puedan cumplir con principios de protección de datos personales vigentes para lo que hoy es visto y tratado en el Perú, en la República del Perú? sí, interesante la pregunta. En efecto, hay un referente que creo que es, por ejemplo, uno de los primeros comentarios que podría hacer es que ese es un punto en que se tiene que profundizar, por ejemplo, ¿no? Creo que si bien hay un énfasis en el proyecto, que creo que no está mal, ¿no? Que son los riesgos, los de impacto, pero, por ejemplo, algo que quizás, bueno, de repente porque está en otras normas, pero yo creo que igual, porque uno sabe que hay varias normas ISO y seguro se van a sacar más, pero creo que como esta es una primera norma sobre inteligencia artificial, norma técnica peruana ¿no? Sobre esta materia, creo que se puede incidir un poco más en los datos, ¿no? Hay en su adecuada gestión, en su calidad, y uno de esos aspectos son justamente los referidos a los datos personales, ¿no? En realidad lo que yo veo en el proyecto es que se ha mencionado, pero quizás ahí podría hacerse un mayor énfasis, sobre todo porque justo este mes va a entrar en vigencia el nuevo reglamento de protección de datos personales en el Perú. ¿No? Por ejemplo, a fines de este mes entra en vigencia casi la totalidad de sus disposiciones y me parecería algo muy acertado que, por ejemplo, sabemos, ¿no? Obviamente la naturaleza más voluntaria, más técnica, las normas técnicas en comparación a un reglamento que tiene una vinculación más, digamos, forzada, ¿no? Su carácter jurídico, pero igual va a ser muy importante incorporar esos criterios, por ejemplo, respecto del tratamiento automatizado de datos personales al que haces mención, ¿no? Eso es muy relevante y creo que por ahí se podría dar porque digamos que después hay mecanismos de control, de mejora continua, pero en efecto, como bien lo denotas, es muy importante profundizar en esos aspectos de los datos personales y la privacidad, ¿no? Y sobre todo en aras de ser bastante enfáticos sobre la responsabilidad legal y nuevos tipos de configuración de temas como la transparencia, hoy denominado en una suerte de transparencia algorítmica, Ujú. y que tal vez podría surgir una interrogante muy valiosa, querido Franco, de cómo va a abordar o cómo se está planteando que se desempeñe a la luz de este proyecto de norma técnica peruana la cuestión de transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Sí, también, ese es otro aspecto y, y te agradezco en realidad porque estás tocando justo quizás los puntos que había pensado de manera similar a lo anterior, ¿no? Creo que también son aspectos que en el proyecto se están mencionando pero considero que se debería ahondar más, ¿no? Porque en realidad, justo también lo comentaba en mi red de LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn, esta semana, por ejemplo, hace 2 días, tanto Chile como Colombia han difundido sus repositorios de algoritmos públicos, por ejemplo, ¿no? Lo que se busca es un proceso de masificar esta difusión para que los ciudadanos en este caso estén enterados. Pero eso también puede hacerse. Sabemos también que
el sector privado también puede ser incidencia. Pensemos en servicios públicos que están a cargo de empresas privadas. Es muy importante que garanticen esta adecuada difusión, como bien dice, los algoritmos, que son el corazón de los modelos de IA y que afectan, ¿no?, los derechos de los ciudadanos. Y en efecto, algo, yo creo que se menciona poco lo de transparencia, lo de explicabilidad aún menos, ¿no? Que es quizás no solamente difundirlo, sino que sea más asequible y entendible por las personas. Y en muchos casos, pues, es todo un verdadero reto, como lo veníamos comentando, porque esos temas son muy complejos de por sí, ¿no? Esta naturaleza de la opacidad, esta caja negra que está detrás de varios de los sistemas, pues, de IA, nos pone en frente a esta situación que es bien difícil a veces de superar. Y eso me llama a hacer un pequeño paréntesis, querido Gianfranco, porque también en el Perú se está promoviendo, y tú eres un protagonista o eres un, en todo caso, un líder de los que están dialogando y poniendo sobre la palestra pública el conversar sobre la regulación de la inteligencia artificial en la República del Perú. Entonces, bueno, esto que recientemente estamos enfatizando sobre responsabilidad legal, transparencia algorítmica a la luz de un proyecto de norma técnica peruana. Bueno, me hace mucho sentido que nos puedas emitir algunos comentarios de cómo va el avance de este proyecto de regulación de IA en el Perú, de estos nuevos modelos que se están invitando a usarse en el Poder Judicial también. También. Si no mal recuerdo, estaba Amaura, ¿verdad? Amauta O Pro, Amauta, Amauta Pro, Amauta Amauta Pro. Pro, es la Ujú. denominación adecuada. Y Sí. hoy se presenta otro modelo, es decir, que a partir de estos atributos, ¿de qué manera se va a poder armonizar entre los proyectos de norma, entre lo que se pretende regular en materia de inteligencia artificial y en lo que hoy está presentando como una suerte de incorporarse a esta ola en la Corte Suprema y en las instancias de impartición de justicia, de administración de justicia en el Perú, querido Gianfranco? Sí, gracias nuevamente por la pregunta. Justo eso es uno de los aspectos que nos motivó a lanzar este programa de regulación de inteligencia artificial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el cual tengo la suerte de la oportunidad de ser el director. Y en efecto, y justo has hecho referencia a uno de los temas que expuse en el último seminario de Derechos Digitales al que cordialmente me invitaste, hablamos de este sistema Mota Pro, pero quisiera un poco abordarlo de manera, ¿no?, ordenada la respuesta a la pregunta que me has hecho. En efecto, Perú tiene desde julio de 2023 una ley de inteligencia artificial, ¿no? Digamos, para bien o para mal es lo que conocemos como una suerte de ley declarativa, porque en realidad enuncia una suerte de principios, lista acciones a cargo de la autoridad, que es la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros acá en Perú, pero no, como se dice, no aterriza en obligaciones concretas, ¿no? Algunos dicen que no tiene dientes, que no establece algo muy más concreto. Entonces, en realidad, hay mucha expectativa ahora, porque ya desde el año pasado han salido dos versiones, una en mayo y otra en noviembre de 2024. Tenemos un proyecto de reglamento de esta ley, ¿sí? Lo último que he escuchado es que se iba a aprobar en el primer trimestre, o sea, ya prácticamente en estos días. Sin embargo, también por ahí otras versiones dicen que podría extenderse unos meses más. Me imagino que es lo complejo porque en realidad ese proyecto empezó estableciendo obligaciones solo para las entidades públicas y ahora las masificó, no es decir, al sector privado. Eso obtuvo pues una mayor respuesta, pues más activa por parte de la sociedad civil que se puede ver afectada. Y bueno, el problema, y como bien lo haces notar, es que en paralelo a esta discusión, en realidad ya desde el año 2021 se vino gestando, por ejemplo, este caso del sistema Mauta Pro, que en realidad es un sistema experto, para ser más preciso, no hay mucha información, pero que el Poder Judicial emplea para poder obtener cinco tipos de modelos de resoluciones de protección frente a violencia familiar, ¿no? Contra las mujeres integrantes o menores de edad integrantes del grupo familiar. Y en verdad creo que es un trabajo que, por lo que he visto, no tengo mucha información, pero sí me parece serio porque, digamos, duró 3 años su elaboración, una prueba piloto. Pero ahora te quería dar una suerte de primicia, ¿no? Hace unos días se ha anunciado, y eso sí no tengo nada más que la noticia del gobierno peruano. El Poder Judicial ha lanzado un nuevo sistema de IA que se denomina Curia, ¿no? Sabemos que Curia viene una denotación del derecho romano que conocemos como vos, pero le han puesto curia. Pero lo interesante, y estoy ávido de investigar, no tengo la información, pero este sistema no solamente sería un sistema más experto, que es algo, digamos, menos complejo. Este sistema sí es el primero que ha indicado que va a usar la IA generativa, ¿no? Entonces ahí hablamos ya, ¿no? No solo del machine learning, sino del deep learning y algo más. Entonces,
habría que ver las expectativas, pero muy bueno lo que acotas, porque la pregunta es cuáles son las pautas y si, por ejemplo, ahí se están considerando lo que dice el proyecto de reglamento o esta norma técnica peruana, ¿no? Si es algo que en lo que hay que reflexionar. Integrar, hacer una intersección entre todos estos puntos de valor, fortalecer los mismos. A ver, me parece muy importante enfatizar en una pequeña acotación esto que Sí, nos das como una primicia, mi querido Gianfranco. Digo, sí, Curia, que tengo también entendido por medios digitales de tu país, de la República del Perú, sí, especializados en estos temas, que creo que va a estar siendo aplicado por lo que es la quinta sala transitoria de la Corte Suprema de así es, Justicia. así es. Vamos a ver qué pasará en próximos meses en ese sentido. Sí, porque en realidad, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Haciendo un parangón, una comparación con el Amauta Pro, normalmente los sistemas expertos tienden a ser, como le digo, menos complejo, hay una mayor capacidad de control por parte de de las personas, los seres humanos que interactúan con estos sistemas, y además, normalmente también, como se dice, es como recibir la asesoría de un experto en la materia, en este caso jurídica, en la que se está implementando. En este caso es derecho de familia, medidas de protección. Entonces, digamos, es como que una persona que conoce mucho el tema te dice, acá están los insumos para que tú des la resolución, pero al final el juez tiene un control respecto de la decisión. Ahora, habría que ver cómo pasa en Curia, ¿no? Porque si es una IA generativa, o sea, la ventaja que ofrece este sistema es que te brinda el producto, ¿no? Por eso es el producto directamente, por eso es un contenido, es decir, te toma la decisión y entonces en realidad ahí, digamos, quizás por si puede verse más elaborado, quizás los jueces, y ese es justamente ahí está el tema de los sesgos, el sesgo de de la automatización, que uno tiende a confiar en lo que te emite este sistema, porque uno dice, bueno, pues si es tan complejo, si en realidad tanto han invertido, pues estará bien esa decisión. Entonces, ahí está, puede ser una inclinación que también es bien humana, ¿no? De decir, ok, está ok, pásamelo para firmarlo, y el juez prácticamente, pues se limita a suscribir una resolución o quizá más adelante, o no sé, en este caso en realidad puede ser hasta incluso la sentencia, ¿no? El pronunciamiento final cuando la mayor participación la tiene un sistema de IA, ¿no? Eso en realidad es todo una situación que hay que ver cómo se va a presentar. Sin lugar a dudas. Y bien, es importantísimo lo que estamos conversando, vamos a decirlo categóricamente, la transformación inteligente respecto tanto a lo público, a lo privado de un país, en este caso, versando en el proyecto de norma técnica peruana, NTP por sus siglas, hizo diagonal YEC 42001 del 2024, y precisamente vamos a decir, en una suerte de preconclusión, mi querido Gianfranco, estaremos encantados de tenerte próximamente Claro que sí. para hablar de este y otros temas de importancia. Respecto a la implementación práctica, ¿qué se espera, qué se desea cuando, por ejemplo, decimos, bueno, y los mecanismos de verificación, certificación, auditoría que establecerá esta norma van a asegurar realmente un cumplimiento normativo, el denominado compliance, sí o no? ¿Qué se espera? ¿Qué se desea? ¿Qué desafíos se Mm. anticipan conforme a este proyecto de norma técnica peruana? Sí, en realidad yo creo que en principio puede enfrentarse a un escenario complejo, ¿no? Porque en realidad lo que tendría que verse es que esta norma técnica peruana no puede ver, digamos, existir o enfocarse de manera aislada, ¿no? Digamos, es importante tenerla, es un complemento, pero en realidad creo que es muy importante el ámbito jurídico, que la ley y el reglamento no solamente estén vigentes, sino que puedan promover, como bien lo señalas, un cumplimiento adecuado por parte de las empresas que se vea reforzado por las normas técnicas peruanas. Pero además algo que yo quisiera agregar, ¿no? Que podría estar en medio o quizás alimentando todo esto, y es algo que también resalto mucho en en mis publicaciones, es el aspecto ético, ¿no? A mí me preocupa porque países, y ahí incluyo a México, por ejemplo, me parece que incluso Puebla como tal, como región, ha presentado unos lineamientos específicos, también varios países tienen un estudio ya de la metodología RAM del índice de preparación de la UNESCO. O sea, digamos, y bueno, Colombia, Argentina, Uruguay tienen lineamientos éticos, ¿no? Tienen pautas éticas que guían el desarrollo de estas actividades, ¿no? Lamentablemente en el Perú,
como tal no hay un documento, ¿no? Tenemos las otras normas vigentes, hay algunos documentos aislados, pero como tal, y es algo que siempre he abogado desde ya los años que estoy en esta materia específica de inteligencia artificial, a que existan, porque sabemos que la ética no es lo mismo que el derecho, pero sirve como un parámetro, establece un límite, porque ahora, como bien estamos conversando, pueden aplicarse en el sistema judicial donde, como bien sabemos, los abogados se disponen derechos e incluso derechos fundamentales y pueden verse afectados en gran medida por el apoyo de máquinas, de sistemas de IA y no tener referentes para ello, ¿no? Obligado hoy por hoy estar en esa ecuación, a mi parecer, formidable entre la ética y el derecho, la legalidad, y bueno, también dándole una legitimidad al tema de las tecnologías, porque en sí, como siempre hemos enfatizado, no son ni buenas ni malas, Así es. toman un carácter positivo o negativo a raíz de las tomas de decisión que hagan los diferentes grupos de interés o el particular concretamente. Querido Gianfranco, bien, lo que hoy por hoy se plantea en el grupo de expertos en donde tú eres un líder en la República del Perú es justamente capacitar y profesionalizar más a los diferentes profesionistas interesados en que hagan cumplir, por ejemplo, esta futura norma técnica peruana, que hoy es un proyecto, pero que estamos ciertos en que va a ser ya una realidad. ¿De qué manera lo están planteando? ¿De qué manera lo están invitando a la comunidad peruana a que pues se profesionalice y capacite en torno a estos temas? Sí, en realidad, bueno, digamos, es muy importante estas herramientas de capacitación. Y por el lado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pues justo como lo he comentado y también te lo informaba, estamos lanzando un programa, ¿no? Especializado, un programa de especialización en la regulación específica de la inteligencia artificial, que por ejemplo va a abordar estos aspectos, ¿no? O sea, es muy importante de notar que la regulación ya no puede verse solo como lo que dice la ley, ¿no? O lo que dicen los reglamentos, porque somos conscientes y sobre todo en el ámbito tecnológico que lamentablemente el derecho responde tarde, ¿no? Responde tarde. Entonces, sí es importante complementar esta regulación estrictamente jurídica o legal, si se quiere, con los aspectos éticos que hemos hablado, pero también con la mirada técnica que incorporan, les agregan estas normas técnicas, ¿no? Entonces, en el programa de regulación vamos a ver la regulación desde ese punto de vista, ¿no? Términos amplios y sobre todo que puedan ser amigables para que no solamente los abogados estén involucrados en esto, porque claro, tengo y tenemos mucho cariño por nuestros colegas abogados, pero en este ámbito es muy importante tener una adecuada comunicación y retroalimentación también con los profesionales desde el punto de vista técnico, ¿no? Con los ingenieros informáticos, con los técnicos, ¿no? Con los especialistas en ciencia de datos que son vitales para asegurar que esos sistemas tengan éxito y sobre todo se cumplan con las normas que estén vigentes sobre la materia, ¿no? Vamos en la ruta en todo lo que es el bloque iberoamericano de generar transformación, no solamente digital, yo la denomino como inteligente porque pues, estamos hablando de la era de la inteligencia artificial. Entonces, querido Gianfranco, bien importante reconocer hoy por hoy estos trabajos que se están haciendo en el Perú, muchas cosas que hemos traído a colación y que te agradezco por tus comentarios y precisiones en ese sentido, transparencia algorítmica, explicabilidad de sistemas de IA, todo lo que está siendo parte de la mesa de análisis y de discusión. Nos ha acompañado, querida comunidad, que nos sigue y que está muy atento a las emisiones de Legal Insights, nuestro querido doctor Gianfranco Mejía Trujillo, quien es director del programa de regulación de inteligencia artificial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UEPC por sus siglas, y te agradecemos enormemente el tiempo que hayas Gracias, aceptado la gracias. invitación y deseamos tenerte en próximos Claro que espacios, sí. querido Gianfranco. Claro que sí. Muchas gracias, Rodolfo, realmente por la invitación a ti. Y bueno, también agradecer a toda tu comunidad e invitarlos a que sigan participando y escuchando estas conversaciones que son muy interesantes. Gracias. Gracias. Y, por supuesto, invitado a que dejes tu pregunta, tu comentario para poder seguir abordando estas temáticas que son de tu interés y que lo compartas para que pueda llegar a más personas. Esto es Legal Insights y nos vemos muy pronto en la siguiente conversación. Gracias.